Activamos cámaras, por favor. Sara Ojeda, por favor, activa su cámara. Nancy. Gracias. Sara Ojeda. No te veo, Sara. Gracias. Bien, entonces, continuemos. Aquí quedamos. Alejandro Ricaurte. Señor. ¿Quieres leerme esta diapositiva, por favor, si eres tan amable? Trabajo. Conjunto de actividades humanas retribuidas o no. Constructo multidimensional, complejo y desafiante. De carácter productivo y creativo. Mediante varios elementos permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos y servicios. Obtener algunos objetos de algunos tipos de compensación material, psicológicos y o social. Conjuntos de actividades humanas retribuidas o no. Aplican despliegue de conocimientos, destrezas, habilidades, energías, diversos recursos. Como actividades social implica formas, adaptación, transformación social, calidad de vida. Bueno, hay que mejorar la lectura, señorita. Bueno, esta parte del trabajo como tal, de ese constructo multidimensional, complejo y desafiante, pues, ¿qué lo hace complejo? ¿Qué lo hace desafiante? Pues el hecho de que tenga mucha, que sea confuso, que muchas veces sea bastante complicado, que no haya habido una capacitación adecuada, que no haya existido un proceso de aprendizaje adecuado. Entonces, pues muchas veces se ve como si fuera un monstruo y no permite que realmente se sienta motivada la persona. Por el contrario, ve el trabajo o ve lo que tiene que hacer como un generador de estrés, ¿sí? Yo recuerdo en el centro médico donde yo trabajo, recuerdo a una profesora que fue a consultarme porque tenía un nivel de estrés supremamente elevado. Entonces, indagando su contexto de trabajo, pues ella era licenciada en, si no mal recuerdo, en español, creo, pero la tenían dictando una materia que aunque de pronto la puede conocer, no es experta en eso. La colocaron a trabajar, a que dictara, creo que era matemáticas o álgebra, ¿sí? Aunque ella preparaba sus clases y toda esta cuestión, pues lógicamente tenía unos grandes vacíos. Entonces, les estaba dictando esa materia a cursos avanzados y los estudiantes pues se daban cuenta de las falencias que ella tenía, se daba cuenta de que no estaba muy bien preparada en eso y claro, le hicieron la vida insoportable, la criticaban, la humillaban, la cuestionaban, le hacían preguntas solamente por el hecho de quererla hacer quedar mal. Entonces, pues, lógicamente ella intentó por todos los medios de tratar de manejar eso, pero se dio cuenta que no fue posible. Eso la llevó
a unos niveles de estrés supremamente elevados, que por eso llegó a mi consulta, ¿sí? Porque tenía muchísimo nivel de estrés. Y indagando eso, pues lógicamente, pues se hizo un oficio, yo la remití a medicina laboral para que medicina laboral hiciera también un acompañamiento porque pues lo que estaba haciendo ella era algo que no estaba dentro de su carga académica, es decir, ella era licenciada en lengua castellana, pero no en matemáticas. Entonces, claro, eso, ella no quería ir a trabajar, ella se sentía que era el infierno, ese colegio donde yo estaba trabajando. Entonces, pues lógicamente, eh, de parte mía se le dio pues una serie de herramientas, pero también se remitió a pues herramientas de afrontamiento del conflicto, del problema, para que lo supiera manejar. Pero pues igual eso tocaba, digámoslo, sentirnos apoyados por medicina laboral, y medicina laboral lo que trataba de hacer entonces es, o lo que hizo fue incapacitarla por un tiempo para mirar a ver cómo reaccionaba. Se incapacitó como un mes, pues porque el estrés es catalogado ahorita como enfermedad profesional. Antes no, pero ahora sí es catalogado como, está en el Código Sustantivo de Trabajo como enfermedad profesional. Entonces, regresó al trabajo después del mes de incapacidad, pero siguió con, o sea, nuevamente se exacerbó el estrés, unos niveles de estrés, pero fuertes, con dolor de cabeza, con cefalea tensional, con trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, llanto frecuente. Entonces, ya se hizo evidente que pues, no le estaban apoyando en su ambiente de trabajo las directivas del colegio, entonces pues, lógicamente tocó mandar nuevamente una carta para que la retiraran de esa materia. De hecho, se pidió cambio, porque como ella era profesora del distrito, se pidió cambio de sede de trabajo, porque pues ya si la colocaban en un curso diferente, en una materia, una asignatura diferente, ya de todos modos el ambiente que se le generaba ya con los estudiantes y con algunos profesores que también le hicieron la vida imposible. Entonces, lo que se buscó fue un cambio de ambiente de trabajo. Y bueno, después de un tiempo se logró ese cambio de ambiente de trabajo y creo que ella pues ya se hacían oficios para que la colocaran y se resaltaba, ella es docente de lengua castellana, no es docente de matemáticas, por decir algo. Entonces ya la colocaban en lo que ella era experta. Y bueno, ahí ya se movía como pez en el agua y pues le fue bien y pues lógicamente pues los niveles de estrés se redujeron al máximo. Entonces, eso hace que el trabajo se vea como algo complejo y desafiante, pero cuando no hay una buena orientación y realmente se está haciendo cosas que el trabajador no puede hacer, no porque no tenga la capacidad, sino porque pues, no está para eso. O sea, así como dice el dicho, zapatero tus zapatos. ¿Sí? Entonces, para poder acceder a un trabajo adecuado, pues se necesita tener todo esto, se necesita un despliegue de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de energías y demás recursos. Pero esto es lo que se necesita evaluar cuando nosotros estamos en un proceso de selección o cuando estamos haciendo una evaluación del desempeño. Porque si estamos hablando del trabajo como ese conjunto de actividades humanas retribuidas o no, pues estamos hablando de que para cualquier tipo de actividad que requiera un conjunto de actividades humanas, pues se necesita esto. Se necesita este tipo de conocimientos, destrezas, habilidades, energías y otros diversos recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es, en las organizaciones, lo que se pretende es de que cuando se trabaje, se genere productividad. Cuando se trabaje, se esté brindándole al cliente externo una gran cantidad de bienes, productos y servicios. ¿Sí?
si retomamos el ejemplo que yo les estaba dando con la docente, con la profesora, pues el servicio que se está dando en el colegio es educativo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? De que los docentes estén generando un buen ambiente en el contexto académico, unas buenas herramientas para el aprendizaje y que, bueno, de que los estudiantes vean de que están allí aprovechando el tiempo y aprendiendo de una manera pues adecuada, ¿sí? Entonces, para que se pueda generar esto, producir o prestar ciertos bienes de productos y servicios, se necesita que pues, el trabajo, que yo tenga autonomía, que yo sea productivo, que yo sea creativo, pero para esto yo necesito tener esto. Necesito tener conocimientos, destrezas, habilidades, energías y otros recursos, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, cuando yo desempeño a cabalidad todo esto, pues entonces, ¿qué obtenemos? Pues compensación material, pues la parte económica, ¿sí? ¿Por qué material? Pues porque yo con mi sueldo yo me puedo comprar un carro, o porque me puedo comprar un televisor de 55 pulgadas, o porque me compré unas zapatillas, bueno, no sé, último modelo. Entonces, pues ahí tengo yo compensación material psicológica porque reconocen mi labor, mi trabajo y social también, pues porque soy, y eso lo vamos a ver mañana cuando hablemos de la teoría de Maslow, que muy amablemente nos van a ayudar. Entonces, vemos nosotros cómo estamos siendo, como que necesitamos cierto tipo de satisfacción de necesidades sociales, porque pues me interesa que me reconozcan como ser humano integrado en una sociedad. Y todo esto que estamos hablando, pues termina pues generando un proceso de adaptación, un proceso de transformación social, porque estoy ayudándole a la sociedad, a nuestro país, y eso pues también ayuda a que haya una calidad de vida pues adecuada. Okay. Manuel Fernando Ayala, Sí, señor. ¿quieres por favor leer esta diapositiva? Claro que sí. Gracias. El estudio del trabajo desde la psicología. Objeto de estudio. Conducta, experiencia de las personas. Objetivo. Describir, explicar, presidir, mejorar la calidad de vida laboral, prevenir o solucionar problemas. Perspectiva individual, perspectiva social, perspectiva grupal. Ok, listo, gracias. Pues la conducta, las experiencias que son como un objeto de estudio. Es decir, cuando nosotros hablamos de por qué la psicología está inmersa en las organizaciones, es precisamente porque las personas tienen una serie de conductas y esas conductas están relacionadas con las experiencias. El ejemplo que yo les daba ahorita, la conducta de esta profesora era de aislarse, era de entrar en un mutismo, era de estar deprimida, era de estar llorando. ¿Por qué? Porque las experiencias fueron totalmente negativas. Si las experiencias son positivas, seguramente la conducta se torna diferente en las personas. Por eso se habla del contexto individual, la perspectiva individual, porque yo reacciono diferente a como cada uno de ustedes puede estar reaccionando a un evento en particular. Ustedes reaccionan diferente, yo reacciono diferente. Y desde una perspectiva social, también nosotros tenemos como una identidad. Nosotros, la gente que nace en Bogotá, que somos bogotanos, tiene cierto tipo de comportamiento social a la gente que de pronto está en la costa, a la gente que de pronto está en Medellín, a la gente que está en el valle. Entonces,
esa perspectiva social y grupal, pues también hay que entenderla. Y el estudio que plantea la psicología es, analicemos eso, analicemos con qué grupo de personas estamos trabajando, cuál es la sociedad en donde estamos trabajando. Y esto tiene que ver inclusive con la cultura organizacional, que ya creo que en estos días la vamos a ver, ese tema de cultura organizacional. Entonces, ¿qué es lo que pretende el estudio del trabajo desde el punto de vista psicológico o desde la psicología? Pues necesitamos analizar esos fenómenos psicosociales que está planteando o que se está presentando en la organización. Tenemos que describir qué es lo que está pasando, tenemos que explicar qué es lo que lo está generando y por qué. Y uno siempre busca, desde el punto de vista psicológico, trata de predecir qué pasa si yo coloco a esta persona en este cargo. Yo puedo predecir de que le va a ir muy bien o puedo predecir de que le va a ir muy mal. Pero ese predecir es un predecir científico, no es un predecir con una bola, con una esfera mágica, no. Es un estudio, por eso se habla de estudio del trabajo desde la psicología por medio de investigaciones, que era lo que hablábamos ahorita, cómo cuando hay cuando un ambiente, hay un clima laboral negativo, cómo se presenta el deterioro en la productividad. ¿Sí? Entonces, al descubrir nosotros todo esto, pues lógicamente vamos a mejorar la calidad de vida laboral y eso pues va a ser muy positivo para todos nosotros. ¿Sí? Preveemos los problemas y tratamos de darle solución. Roger Santos. Sí, señor. Hola, Roger, ¿cómo te va? Roger, quiero pedirte un favor, Roger. ¿Me escuchas? Bien, gracias. Roger, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor, ahí lo escucho, profe. Quiero pedirle un favor, Roger. Sí, señor. Yo quiero que indagues un poco. Aquí hay dos términos muy importantes cuando hablamos del empleo y el desempleo. Estamos hablando del impacto psicológico cuando uno está trabajando, cómo es el estado emocional de una persona que trabaja y cómo es el estado emocional de una persona desempleada. ¿Sí? Entonces, se supone que cuando uno está trabajando, pues uno tiene un trabajo remunerado, uno tiene un trabajo estable que me brinda seguridad y me genera identidad social, entonces yo tengo cierto tipo de comportamientos emocionales. ¿Sí? Pero si yo estoy sin trabajo, me encuentro desempleado, pues entonces eso me lleva a un detrimento de mi calidad de vida. Se supone, por eso dice allí, supone un decremento en la calidad de vida. Entonces, la cual condiciona los estados emocionales y lógicamente físicos. ¿Sí? Y eso lleva a que las personas, digamos que son profesionales y que se vinculen en puestos supremamente bajos de operarios porque no encontraron absolutamente nada más. ¿Sí? Entonces, ese trabajo del subempleo pues genera también un estado emocional negativo. ¿Para qué me maté tanto tiempo yo en esta vida si realmente miro lo que está pasando? No estoy trabajando en lo que yo estudié. ¿Sí? En este aspecto del trabajo informal a veces, cuando yo estoy trabajando y de pronto yo soy un poco más organizado, pues como que trato de generar como un ingreso adicional y eso lo hago pues por medio de un trabajo informal, ¿no? Coloco un poco de ahorros y coloco un café intermedio, coloco una papelería o bueno, no sé. Entonces, eso lleva a que nosotros tengamos como esa percepción de que en la medida que yo estoy trabajando, pues puedo tener pues como
una seguridad y una calidad de vida mucho más adecuada. Entonces, el favor que yo te quiero pedir, Roger, es de que tú indagues, por favor, cuál es ese impacto psicológico cuando hablamos del desempleo como tal, ¿no? Por favor, entonces indágate, haz tú una pequeña investigación de eso, de cuál es el impacto emocional, cuál es el impacto psicológico del desempleado aquí en Colombia. ¿Listo, Roger? Listo, sí, señor, profe. Para mañana, ¿ok? Por favor. ¿Listo? Ok. Paola López. Sí, señor. Gracias. Paola López, Sí, señor. ¿quieres leer esta diapositiva, por favor? Sí, señor. Dice subjetividad, empoderamiento y calidad de vida. Subjetividad es la organización del proceso del sentido y significado que aparecen y se organizan de diferentes formas y en diferentes niveles en el que el sujeto y en el sujeto y en la personalidad, así como en los diferentes espacios en el que el sujeto actúa. Empoderamiento. Expresa las formas de actuación de los trabajadores y trabajadoras, las maneras como se asumen las responsabilidades consigo mismo, el grupo y la comunidad en general. Calidad de vida. La relación entre funcionamientos y capacidades en la que los funcionamientos representan las cosas que una persona logra hacer o ser al servir, mientras que la capacidad está dada por las combinaciones del funcionamiento o alternativas que las personas pueden elegir. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta información acá? Pues la subjetividad nos acompaña a todos nosotros. Cuando uno interpreta algo, uno dice, bueno, eso es subjetivo, ¿no? Porque pues hay que analizarlo en otros contextos, hay que verlo de otras maneras. Entonces, ahí está hablando de lo que tú estabas comentando, de que los procesos de sentido y significado que aparecen y se organizan de diferentes formas y en diferentes niveles en el sujeto, es decir, en las personas. Yo puedo estar viendo, o bueno, un grupo de personas puede estar viendo un mismo evento, una misma situación, pero esas 5 o 6 personas van a interpretarlo de una manera subjetiva, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos. Por eso se habla de diferentes niveles en el sujeto y en la personalidad. Si yo soy una persona que se caracteriza porque soy introvertido, pues entonces eso va a estar influyendo en la percepción que yo tengo. Y eso es subjetivo. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a esa subjetividad, eso me lleva a actuar en diferentes espacios, de cierta manera, en diferentes espacios. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. El empoderamiento, pues como su nombre lo indica, pues son las relaciones que hay entre la capacidad que yo tengo de hacer algo y la oportunidad que yo tengo que hacerlo. Entonces, en la medida que a mí me dan como las alternativas de actuar, entonces yo me empodero y asumo compromisos porque creen en mí, porque están confiando en mí. Entonces, me empodero, ¿sí? Y hago las cosas. Y eso está bajo mi propia responsabilidad, ¿sí? De hecho, cuando yo asumo ese empoderamiento, asumo ese liderazgo, pues las decisiones que yo tome o que termine tomando va a afectar o me va a afectar a mí o me va a afectar al grupo o va a afectar la organización o va a afectar la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el empoderamiento. Y la calidad de vida, pues en la medida que yo quiero tener cierto tipo de vida, como
como agradable, como llena de lujos, pues entonces quiere decir de que en la medida que yo quiera eso, pues entonces tengo que esforzarme un poco más para conseguir eso, ¿sí? Si yo quiero una calidad de vida con lo mínimo, con lo más sencillo, pero me siento con una calidad de vida como chévere, pues no me esfuerzo demasiado. Tiene que ver con esa alternativa que yo tengo como ser humano. Y aquí vemos nosotros un poco la relación psicología-trabajo desde el interior del campo, desde el exterior del campo. Entonces hablamos de lo que hemos dicho ahorita, la psicología industrial, la psicología ocupacional, que ya es algo que se requiere, la psicología organizacional y del trabajo, la conducta organizacional que le vamos a profundizar mañana, y psicología social de las organizaciones, teniendo en cuenta pues como la teoría que habla de los grupos y los equipos, y eso pues lleva a que tengamos en claro pues esa eficiencia laboral, ¿sí? Y en los procesos de simplificación, pérdida del control del trabajador de sus actividades laborales, ¿sí? Problemas típicos de las sociedades capitalistas. Entonces aquí ya estamos hablando un poco de ya más al exterior de una organización. Esto ya es al interior de la organización y esto ya es al exterior. Aquí ya hablamos de políticas, de todo lo que tiene que ver con la ley y cómo pues, el trabajador se ve vulnerado en sus derechos cuando en el Ministerio de Trabajo de pronto no lo tienen en cuenta para cierto tipo de, o lo están dejando a un lado. Entonces, aquí estamos viendo todos esos problemas típicos de estas sociedades capitalistas, en donde se trabaja muchísimo con la normatividad, con todos los componentes políticos de un país. Bien. Bien, muchachos, entonces mañana vamos a comenzar con la tarea que les dejé a los muchachos que escogí. Y también, por favor, lean el capítulo 2 del libro de comportamiento organizacional, que tiene que ver con ese tema del comportamiento organizacional del individuo como tal. Entonces, léanlo, por favor, para mañana. Y a partir de allí, avanzamos en el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, sugerencia, reclamo? No, profe. Bueno, sí, esta clase era un poco teórica y por eso pues me tocaba pues como asumirla a mí. Pero bueno, necesitamos pues en la medida que avancemos pues tener un poco más de interacción, más de dinamismo en lo que tiene que ver con las actividades que vamos a ir desempeñando, pero les voy a ir diciendo. Muchachos, por ahora no es más. Tengan mucho cuidado, Gracias, por favor. Descansen. Mañana nos vemos, muy juiciosos. Acuérdense, por favor, que la clase es de 8 a 10. Por ahí yo vi en el grupo de psicología organizacional nocturno que el línea era el mío, que era de 6 a 8. Pues creo que estábamos un poco desfasados. Mi clase es psicología organizacional, la que ustedes tienen antes que la mía, se llama gestión de talento humano. La mía va de 8 a 10 y el link, cuando entramos a esta, es el que les va a funcionar para esa clase de 8 a 10. Listo, muchachos, feliz noche, que descansen, chao. Gracias. Gracias, Luego, profe. profe, hasta luego, compañeros. Listo, feliz noche, profe. Igual para ustedes, cuídense mucho, por favor, ¿no? Muchas gracias, profesor. Nada de fiestas clandestinas, por favor. Pilas ahí. Chao. Chao. Profe, muchas gracias. Chao. Chao, les bendiga.